Dios los bendiga. Qué gusto nuevamente estar en la intimidad de sus hogares en el programa Punto de Reflexión. Gracias por su fina sintonía. Nos sentimos muy felices porque ahora estamos iniciando una nueva serie, Testimonios de Vida. Queremos dar a conocer a toda la audiencia de cómo Dios ha levantado a hombres y mujeres de lo más vil, como dice el apóstol Pablo, pero Dios los ha levantado para testimonio de muchas personas y como testimonio del poder transformador del Evangelio. Claramente tenemos mensajes directamente del Señor Jesucristo. El que a mí viene, yo no le echo fuera. La palabra del Señor también nos dice que el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. La Biblia nos menciona también, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Y el famoso versículo que ha marcado, me imagino yo, todos los siglos de la historia del cristianismo, Juan capítulo 3, versículo 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es el mensaje que ha cambiado miles y miles de vidas a través de estos siglos de historia del cristianismo. Y vamos a iniciar esta serie porque vamos a tener testimonios poderosos de cómo el mensaje de salvación transformó la vida de estas personas. Bienvenidos al programa. Punto de reflexión. Un tiempo de diálogo ameno con expertos bíblicos, hablando sobre temas actuales y aplicaciones prácticas, con el presentador Marvin Coronado. Muchísimas gracias por estar en sintonía del programa Punto de Reflexión. Nos sentimos muy contentos porque estamos iniciando esta nueva serie, Testimonios de Vida. Hoy se encuentra mi hermano Manuel Coronado, actualmente pastor de Iglesia de los Embajadores Amigos aquí en Chiquimula, y él nos va a contar su testimonio de vida. ¿Por qué seleccioné su testimonio? Porque él fue el que llevó o retomó el Evangelio por primera vez en la familia. Así que qué gusto tenerte por acá. Gracias, hermano. Es un gusto estar aquí compartiendo mi testimonio, especialmente ese encuentro que tuve con nuestro Señor Jesucristo que marcó la historia de nuestra familia. Quiero comentarles que aparte de ser hermanos en la fe, ser colegas como pastores, también somos hermanos en la sangre. Venimos de la misma familia y por ahí queremos comenzar, hermano, cómo en tu experiencia personal percibiste el contexto familiar, cómo se desarrolla al menos segmentos con relación a nuestros padres. Sí, como en toda familia, ¿verdad? Todo inicia con la relación de noviazgo de mis padres. Mi papá, pues siendo soltero, servía al Señor. Y mi mamá, pues cuando lo conoció a él, se enamoraron, pero la cuestión fue que mi mamá no conocía al Señor. Y por conveniencia ella tomó la decisión de recibir a Jesús, pero solo fue como por conveniencia, ¿verdad? Y unieron sus vidas y pues nacieron varios de mis hermanos aquí en Chiquimula. Y entonces mi papá pues tuvo la oportunidad de ir a Escuintla a trabajar a una algodonera. Y mis hermanos pues yo todavía no había nacido, ni es el caso tuyo tampoco. Entonces nos fuimos se fueron mis hermanos con mis padres para allá. Y allá comenta mi mamá que mi padre pues empezó a tener unas amistades que lamentablemente, ¿verdad?, no conocían al Señor. Estaban bebiendo cervezas y así, ¿verdad? Se empezó a relacionar con estas amistades que poco a poco lo fueron llevando al vicio del alcoholismo. Y eso pues empezó primero por una cerveza, luego eran dos, ya no eran dos, luego eran tres, luego primero era un día a la semana, luego eran 2 días a la semana. Constante hasta el punto de que ese vicio pues empezó a enraizar en el corazón de mi papá. Y entonces ahí
ahí en medio de ese contexto familiar empieza a sufrir mi mamá, ¿verdad? Los efectos del vicio del alcoholismo. Y nazco ahí en Escuintla, ¿verdad? Precisamente el 26 de diciembre de 1978. Y no lo digo porque sepan mi cumpleaños, pero precisamente en esa fecha nací, ahí en Escuintla, en ese contexto familiar. Entiendo que regresamos, bueno, mis papás regresaron a Chiquimula, no sé cuántos años tenías, porque empezaste a crecer. Luego a los 2 años nací también en Chiquimula y también fuimos criándonos en un ambiente donde en esa colonia se le denominaba el barrio Los Desnudos. Y no es porque andábamos desnudos completamente, sino porque la mayoría no andaba con camisa, descalzos y con una calzoneta. Pero ¿te acordás cuántos años tenías cuando regresaron mis padres o nuestros padres a Chiquimula? Sí, yo recuerdo, quizás puedo recordar hasta los 4 años. 4 años. Porque yo regreso de Escuintla debido a una inundación que se dio allá en Escuintla y esa inundación arrasó con ese lugar donde nosotros vivíamos. Era muy bonito, pero nos tuvimos que venir. Entonces crecimos en ese ambiente, ¿verdad? Del barrio Sasmo Abajo, que también se le llama el barrio Los Desnudos. Precisamente el nombre se debe a que casi la mayoría de los niños, de los muchachos, aún hasta de 12 años, ¿verdad? De 13 años, andábamos solamente en calzoncillo, ¿verdad? Y no nos daba vergüenza y esa era la forma de vestir. Salíamos y parece que los padres tampoco se preocupaban por el vestuario de los muchachos, o posiblemente, ¿verdad? Era por la escasez también económica que existía. Y en ese ambiente crezco ahí, en medio de un ambiente donde se mueve también mucha droga, muchos vicios. De hecho, llegaron a colocar como un bar ahí, ¿verdad? Al tiempo, ya estábamos un poquito creciditos. Por contexto de la colonia había como unas cantinas. Sí, habían varias cantinas, ¿verdad? O sea, ese era el ambiente, ¿verdad? Que se vivía ahí, drogas, alcoholismo. Y así fui creciendo. Mi papá poco a poco se estaba, prácticamente el vicio del alcoholismo lo estaba desgastando. Sí. Todavía no había llegado a tocar fondo, pero sí ya se empezaban a ver los efectos porque el mismo vicio del alcoholismo hacía de que mi papá maltratara a mi mamá. Sufría de violencia física, él con el plan del machete, con un lazo, me recuerdo, yo estaba muy pequeño, y entonces cada vez que él se iba hundiendo más y más, pues la economía de la familia, ¿verdad? Iba en descenso, y eso implicaba de que había una tensión familiar a tal punto de que mi papá, al verse ya sin dinero, porque algo que sí tenía mi papá era que él era muy elocuente, ¿verdad? Él lo buscaban especialmente las agencias, las distribuidoras para poder vender sus productos, porque él era muy bueno para las ventas, tenía mucha oratoria, como decimos los muchachos, mucha casaca. Y me recuerdo que tenía un plato, ¿verdad? Que yo no sé, mi mamá cuenta, todavía no sé cómo hacía él para que ese plato no se quebrara, porque lo tiraba y él se paraba encima del plato. Y no se quebraba, y la gente se sorprendía por eso. Y aunque no saliera buena la vajilla, ¿verdad? Ellos la compraban. Él tenía mucho dinamismo, ¿verdad? Era una persona, cuando andaba buena, era una persona muy amable y muy bromista, ¿verdad? Pero lamentablemente el vicio hizo de que en las ventas que él debía reportar, el dinero que tenía que regresar a las distribuidoras, pues ya no llegaba, ¿verdad? Exactamente. Quiero comentarles también a la audiencia, para quienes conocen a hermano Mario Vázquez y a nuestro hermano Rolando España, ellos dos fueron compañeros de chupa en su momento
con mi papá. Nuestro padre se llamaba Jesús Coronado, más conocido en la colonia como Chusito. Chus. Entonces estos dos varones, hermano Mario y hermano Rolando, ahora convertidos al evangelio, pues de alguna manera conocen a nuestro padre y también de qué familia venimos, y ellos se sorprenden ahora que nosotros somos pastores. Pero así mi hermano en su experiencia personal se desarrolló, y te quiero preguntar, en ese contexto familiar, social, en la colonia, en el barrio, ahora en Chiquimula, ¿cuáles fueron las primeras formas de lo que te puedas acordar del mensaje de Dios? Porque yo entiendo que en esa colonia casi no hacían culto. O sea, yo pequeño no recuerdo, pero ¿cuáles fueron tus primeras formas de que escuchabas del evangelio? Sí, bueno, antes de escuchar, porque lo que pasa es de que cuando todo va bien, uno parece que no quiere escuchar, ¿verdad?, nada del Señor. Las cosas se fueron agravando en la familia, a tal punto que mi papá pues empezó ya a quedarse tirado en las calles. Literalmente. Me recuerdo que mi mamá hizo un sinfín de cosas para tratar de terminar con el vicio de mi papá. Alguien le dijo de que le diera huevos de sope. ¿Cómo haría ella? No sé. Los consiguió, se los dio. Paró por un tiempo. Alguien le dijo que lo amarrara en un árbol. Me recuerdo que lo amarra mi mamá en un palo de coco y sin ropa, ¿verdad?, para tratar de detenerlo y que no saliera. Sin embargo, como mi mamá ella ya empezaba a trabajar, porque ya la economía no alcanzaba, a ella le tocó trabajar. Trabajó en una fábrica de la semilla de Marañón que estaba aquí por Pradera, y lo deja ahí amarrado en un palo de coco. Y cuando ella regresa, encuentra que mi papá no está. Mi papá se desamarró, se tira el tapial y se va nuevamente a beber. Y cuando él regresa ya con ropa de mujer. Es decir, él ya había perdido la vergüenza, ¿verdad? Así es el pecado, poco a poco va desgastando a la persona. Y entonces él empieza a vender muchas cosas, vende pues propiedades, ¿verdad? Nos quedamos prácticamente sin propiedades. Vende, me recuerdo yo, licuadoras, plancha, cama. Hasta ese punto mi mamá toma la decisión de decir, ya no más. Entonces aquí, vámonos de aquí. Yo me recuerdo que nos fuimos a un lugar ahí sí que solo con pocas cosas, a un lugar que está allá no me recuerdo cómo se llama, El Mirador se llama esa colonia de arriba. Y ahí todos, me recuerdo yo que mi mamá nos acuesta en la tierra con un petate, y todos estamos ahí. Y ahí es donde yo empiezo a escuchar la voz de Dios, porque cerca de ese lugar está el templo hay un templo cristiano, ¿verdad?, donde escuchamos la palabra de Dios por primera vez. Ese templo, entiendo que lo inicia, o el movimiento en esa colonia del Mirador, nuestro hermano César Augusto Monroy. Sí. Muy conocido también en su momento en Chiquimula. Él inicia un movimiento, en ese tiempo también Radio Amistad. También en ese lugar, yo recuerdo, no sé si mi hermano fue que me llevó a ese lugar con una película. Fue la primera película que la vamos a hablar después de este corte, que era relacionada al infierno. No sé si yo logro recordar que estuve ahí, pero me imagino que mi hermano me llevó. Entonces, quédese en sintonía, porque vamos a darle continuidad al testimonio de mi hermano partiendo de su experiencia. Aunque venimos de la misma familia, cada uno tenemos nuestra propia experiencia, y es ahí donde él escucha esas primeras veces la voz de Dios. Quédese con nosotros. En un mundo lleno de preguntas, en medio de la incertidumbre y la búsqueda de respuestas, llega un segmento que ilumina el camino de la verdad. Porque a la luz de la Escritura, las respuestas siempre estarán al alcance. Esto es Preguntas y Respuestas.
Hay dos pensamientos teológicos que han sido de debate en el transcurrir de la iglesia cristiana, el calvinismo y el arminianismo. ¿Cuál es la diferencia? Para esta respuesta nos encontramos con el pastor Marvin Juárez, quien nos va a indagar sobre estas dos ideas teológicas que han debatido a través de la historia. Sí, interesante pregunta, Marvin, porque realmente son dos escuelas de pensamiento muy bien marcadas a lo largo de la historia. El calvinismo tiene que ver con los seguidores o el sistema de pensamiento que se desprende de Juan Calvino, un personaje que nació en 1509, muere en 1564, y el otro sistema de pensamiento es de Jacobo Arminio, otra persona que nace en Países Bajos, 1560 más o menos, y muere en 1609, y cada uno tiene una forma de ver la soberanía de Dios. Hablamos de 5 puntos del calvinismo contra 5 puntos del arminianismo, y es interesante porque hay una diferencia entre esos. Me gustaría agregar para la audiencia que es bueno investigar el molinismo y el amiraldianismo, que son otros dos términos que tienen mucho que ver con calvinismo y arminianismo. En el tema de la predestinación entiendo que es un punto fuerte porque, por ejemplo, algunos creemos de que hay propósitos eternos de Dios, pero en ello hay maestros a nivel mundial, hay líderes, hay pastores, por cual me inclino. Pero es necesario también aclarar de qué se trata con el tema de la predestinación. Sí, la predestinación desde el punto de vista calvinista, hablando del hipercalvinismo, Dios decidió quiénes se van a salvar y decidió quiénes se van a condenar. Eso se le conoce como parte de los decretos de Dios, que no tenemos tiempo de ampliar. Pero los calvinistas creen que Dios, en un momento de la historia para nosotros, ¿verdad?, decretó quiénes iban a salvar y quiénes se van a ir al infierno. El arminiano cree que Cristo es el predestinado para la salvación y en Él todos podemos ser salvos. Solamente tenemos que creer, como dice Efesios 2:8, ¿verdad? Entonces, ese es un tema bastante debatible a nivel mundial por el hecho del tema de la predestinación, aunque la Biblia, Pastor Juárez, nos habla de que Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Exacto, y de hecho hay más textos bíblicos que nos apoyan. Dice, no quiero la muerte del impío, dice en el Antiguo Testamento. Entonces, hay textos que nos dicen que la salvación está regalada para todos, solamente está condicionada por la fe. El hombre puede responder, porque si hablamos del calvinismo, menciona que el hombre no puede responder, sino que es Dios entonces el que toma la iniciativa y la elección. Exacto, en cambio el arminiano cree y enseña que hay gracia preveniente. Hay un trabajo del Espíritu que le motiva a la persona a decidir sí o no. En cambio el calvinismo dice, tienes que ser seleccionado porque no tienes la capacidad de decidir. Así que la salvación está planteada en la palabra de Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios te bendiga. En un mundo lleno de preguntas, en medio de la incertidumbre y la búsqueda de respuestas, llega un segmento que ilumina el camino de la verdad. Porque a la luz de la Escritura, las respuestas siempre estarán al alcance. Esto es Preguntas y Respuestas. Definitivamente los propósitos de Dios son grandes. La voz de Dios siempre hablando al corazón del ser humano, y esa es la forma que, a pesar de las circunstancias que mi hermano en su historia, en su experiencia, pues llegó también como hijo a observar situaciones dentro de la familia, conflictos de nuestros padres, y que le llevó a mi madre a tomar una decisión de la separación total. Es cuando entonces mi hermano empieza a escuchar la voz de Dios, porque al lugar donde mi mamá decidió ir a vivir había una iglesia cerca, hermano Manuel. Para aquellos que se están agregando al programa, estamos compartiendo la serie Testimonios de Vida, y está con nosotros Manuel Coronado, pastor actualmente, y nos está narrando la forma como él empezó a escuchar la voz de Dios. Nos quedamos en esa parte entonces, hermano. Sí, precisamente el hermano César Augusto proyectaba películas, me recuerdo yo, en un tanque de aéreo que se captaba agua. Y las primeras películas que me recuerdo yo que mirábamos ahí eran las de Nicky Cruz, ¿verdad? La Cruz y el Puñal. Sí. Y la del Infierno, ¿verdad? Pequeños, yo estaba muy pequeño, pero me impactaba ver esas experiencias.
Luego, pues anduvimos alquilando en varios lugares con mi mamá ya separada de mi papá por el vicio del alcoholismo, por el maltrato, la violencia física. Y me recuerdo que llegamos a un lugar, precisamente al barrio de Sasmo Abajo, o barrio de los desnudos. Ahí empecé a vestirme, ahí sí que solo con calzoncillo, porque esa era la forma de vestir de todos los niños y adolescentes, digamos. Y ahí empecé a escuchar otra voz también de parte del Señor, de una hermana que ya está en la presencia del Señor. No sé si te acordás de la hermana Chayo, ¿verdad? Chayo. Sí. Ella siempre ponía el programa de Radio Cultural Amigos todos los días, Cierto, y todos los días escuchábamos el programa de Radio Cultural Amigos, alabanzas, alabanzas y complacencias. Entonces, la palabra estaba llegando allí, ¿verdad? Yo creo que después de esto fuiste creciendo en tu vida estudiantil. Yo quiero comentarles que una de las cualidades que mi hermano tiene, pues es que le ha gustado estudiar bastante, le ha gustado mucho meterse a estudiar, y esto te lleva a un paso bien importante, porque estudiaste en el Experimental, aquí en la ciudad de Chiquimula, un colegio muy, muy bonito, donde tuvimos también la oportunidad de seguir los pasos de mi hermano. Pero me gustaría que narraras cómo fue que llegaste al Colegio Amigos, porque también esa fue otra forma y la definitiva, cómo Dios te noqueó. Voy a utilizar esa frase, Dios te noqueó, por decir que Dios te habló y que finalmente respondiste al llamado de la salvación, el cambio de vida en tu vida personal, y que ahora pues estás en una forma distinta, en un cambio. Pero ¿cómo fue esa parte del Instituto Experimental ahora en el Colegio Amigos? Sí, bueno, gracias a Dios, pues el Señor nos dio la oportunidad de que me gustara el estudio, creo que también el mismo caso tuyo. Pero los efectos del vicio hizo de que a varios de mis hermanos se les cortara parte de su vida. Por ejemplo, en el caso de mi hermana, mi mamá le tocaba salir a trabajar. Ella tomó la función de madre. Exacto. Cocinaba y todo eso. Y después les voy a hablar de eso, porque eso también ocasionó una raíz de amargura en mi hermana por mi papá. A tal punto de que ella, cuando dice su nombre, no menciona su apellido, ¿verdad? Entonces, porque los efectos del vicio de mi papá hizo de que mi mamá no estuviera y que se le cortara a ella parte de su adolescencia, que debía disfrutar como una adolescente, como una niña. Y dos de mis hermanos, ¿verdad?, mayores, tuvieron que ir a trabajar. Se les cortó, digamos, como el derecho de estudiar. Les tocó trabajar. Y yo también tuve la oportunidad, ¿verdad?, de meterme en los vicios también. Me recuerdo yo que tuve la oportunidad de consumir cigarro. No me gustó, fui a comprarlo, traté de probarlo, no me gustó. Me dieron una cerveza, tampoco me gustó. Es decir, digo yo, gracias a Dios, ¿verdad?, que no me gustó, pero si me hubiera gustado, otra historia hubiera sido quizás diferente, encontrar a Jesús, pero no sé en qué condiciones. Y luego, como tenía buenas notas, pues fui becado en el Instituto Experimental. Mi mamá solicita una beca y esos 3 años pasé becado, gracias a Dios. Y luego, después de estudiar, tener los estudios básicos, dije, bueno, ahora una carrera. Mi hermano mayor, me recuerdo yo, que me decía que fuera a estudiar a la Sagrada Familia, ¿verdad? Pero por alguna razón yo decido llevar mis estudios en el Colegio Amigos. Y ya estando en el Colegio Amigos, mi mamá solicita beca. Yo, que no era cristiano, ¿verdad?, no conocía a Jesús. Y los hermanos, las autoridades, en ese tiempo, no sé, el consejo tal vez, decide resolver a favor mío dándome la mitad de la beca. O sea, hasta ahí, digamos, Dios usando al Colegio Amigos, sin ser cristiano yo, darme media beca, ¿verdad? Y por esos 3 años, pues el Señor me empezó a hablar también ahí, en ese lugar. Y también, hermano, y la audiencia tienen que saber esto, en el Colegio Amigos, en ese momento, en la década del 90,
el pastor Moy predicando la palabra de Dios en el Colegio Amigos, cada lunes predicando. Y es ahí creo que, porque aquí el alumnado, Manuel, era sí o sí, tenían que estar en el culto aunque no quisieran, y en tu caso no eras cristiano, y parte del requisito era estar en los cultos. ¿Cómo fue tus primeras experiencias al estar ya en un culto formal? Porque habías escuchado pues de Radio Cultural Amigos, habías escuchado allá en la colonia del Mirador por las películas, pero ahora estabas en un culto formal. ¿Cómo fueron esas primeras experiencias? Bueno, la verdad que yo, sin tener al Espíritu Santo en mi corazón, pues mi actitud es de burla, mi actitud es de rechazo, no estoy cómodo en el culto, incluso de hecho estoy casi afuera de la galera. Sí, ves. Bueno, antes era Palma, ¿verdad? Ajá. Casi afuera, molestando a los compañeros de atrás. Me recuerdo, sí, firmemente de que 2 personas sí dieron buen testimonio ahí. Es decir, bueno, había muchos cristianos en los compañeros, pero cuando digo buen testimonio en el sentido de que me hablaron de Jesús, Ajá. 2 personas, y una de ellas es Sammy Pinto, ¿verdad? Que normalmente Sammy se quedaba en el aula y ella me hablaba. Ya. Y también otra compañera que aprecio mucho, ¿verdad? Que es Zaira Miguel, ¿verdad? Ella también me hablaba del Evangelio. Y entonces yo solo los escuchaba nada más, pero hasta ahí. Y antes de que continúes, según me contaste fuera de cámaras, me decías de que a veces las escuchabas también porque te invitaban a refaccionar. Entonces vos hasta ponías carita de ángel, algo así, ¿va? Sí, la verdad que varios compañeros, ¿verdad? Como yo podía hacer letras, me enseñaron en el Instituto Experimental a hacer letras bien hechas y hacía dibujos. De títulos me en gustaba pared, dibujar. Y también ellos me decían, hace esto y yo te pago. Y entonces, a veces ellos también me invitaban, ¿verdad? Entonces, esa fue la experiencia que tuve en el Colegio Amigos. Empecé a escuchar el Evangelio ahí, precisamente. Muy bien, entonces vemos cómo Dios poco a poco hablando a mi hermano, usando diferentes medios en el aula, 2 compañeras que dedicaron tiempo como parte de la misión del Señor Jesucristo de ir y predicar el Evangelio. Mi hermano escuchando, ahí sí que por respeto, por testimonio de ellas, pero en el culto su comportamiento era terrible. Ya escucharon ustedes que en la parte de atrás molestando, pero en el siguiente segmento vamos a conocer de primera mano cómo fue ese encuentro con el Señor Jesucristo, conociendo en forma general cómo Manuel creció en la familia, cómo mi hermano creció en la familia. Mi padre prácticamente abandonó el hogar por el alcoholismo, se quedaba en las banquetas. Mis hermanos conociendo sus experiencias, marcando su infancia y adolescencia. Pero mi hermano y su servidor tuvimos la oportunidad pues de estudiar, algo que agradecemos a nuestra familia, a Dios y a nuestra familia. Pero en el siguiente segmento vamos a conocer cómo mi hermano, a pesar de que era tremendo en los cultos, un día, yo creo que fue un lunes, ¿verdad, mi hermano? Un lunes no se pudo resistir y sintió algo sobrenatural. De eso vamos a escuchar. Descubre, aprende, explora, sumérgete. Esto es Cápsulas de Reflexión. La palabra del Señor dice, y Jesús se fue al monte de los olivos y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio le dijeron, Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. La ley decía de que debía de ser apedreadas las 2 personas encontradas en el acto mismo de adulterio. Sin embargo, aquí le presentan únicamente a la mujer. Sabemos que era una injusticia, pero esta mujer se encontraba en el final de su existencia física, ahí en ese preciso momento. Para ella ya era el final. Pero se encuentra con nuestro Señor Jesucristo. Este precisamente es el punto de
de reflexión en mi conversión. Mi vida ya no tenía ningún sentido de vida, ningún sentido ni propósito, pero cuando conocí a Jesucristo, la historia de mi vida cambió y también parte de mi familia. Esta mujer se merecía la muerte. Había muchos que la estaban acusando. Sin embargo, Jesús le extiende su mano, le extiende su perdón y le hace entender de que en Él hay libertad, hay paz y hay reconciliación. Esta mujer echa mano de esa palabra de esperanza que Jesús le está dando y encuentra esa paz y ese perdón que por tanto tiempo ella había anhelado. Así que gracias al Señor, ¿verdad? Porque Él nos da la oportunidad de poder escuchar su voz, de abrir nuestro corazón a Él y recibirle como nuestro Señor y Salvador. Es la misma invitación que le está haciendo a usted que me está viendo. Es la misma invitación. El Señor sigue llamando. Él dice: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él, cenaré con Él y Él conmigo. Así que si usted quiere tener un banquete, una experiencia con nuestro Señor Jesucristo, venga a Él, abra la puerta de su corazón a Cristo Jesús y Él entrará y se quedará ahí para siempre. Dios le bendiga. Descubre, aprende, explora, sumérgete. Esto fue Cápsulas de Reflexión. Estamos en la serie Testimonios de Vida. Me encuentro con el pastor Manuel Coronado. Somos hermanos en la fe, hermanos de sangre, y también compartimos plataforma en lo pastoral. Gracias, Manuel, por compartir tu historia. Nos quedamos entonces que mi hermano poco a poco Dios le iba hablando. Y ahora llega el momento en donde escucha una prédica, seguramente el Espíritu Santo trabajando en la vida de mi hermano. ¿Cómo fue ese momento entonces cuando finalmente Dios toca tu corazón? Bueno, todos los lunes, todos los que somos egresados del Colegio Amigos o los alumnos del Colegio Amigos saben de que lunes fijo hay culto, ¿verdad? Fijo, todos los lunes. Y todos los lunes yo escuchaba, normalmente eran los predicadores. Sí. Hermana Liliana, ajá, hermano Julio Brizuela también, estaba en la alabanza. Y hermano Moy, ¿verdad? Hermano Moisés Méndez era el que normalmente predicaba. El inspector, ¿va? Algunas veces estuvo también compartiendo. Hermana Amparito Acevedo, la aprecio mucho también. Y en algunas ocasiones hermano Minor, ¿verdad? Minor Carranza. Muy bien. Pero fue precisamente un lunes, hermano Moisés Méndez hablando de la mujer adúltera, ¿verdad? Y precisamente yo recuerdo, ¿verdad? Esa frase de que termina Jesús con la mujer adúltera cuando se proponían ya todos a apedrearla. Dice: ¿dónde están los que te condenaban? Le dice Jesús. Y ella se incorpora y ve a todos lados y dice: nadie me ha condenado. Ese mensaje me quedó grabado. Luego llego a la casa, veo que la familia pues está atravesando una situación bien complicada económicamente. Mi papá, aunque ya ha habido una separación de mi mamá con mi papá no deja de llegar a la casa diríamos nosotros, a fastidiar, a causar molestias. Entonces dije yo, bueno, hermano Moy decía, Jesús es la solución, ¿verdad? Jesús tiene lo que andas buscando, esa paz, ¿verdad? Que yo necesitaba. Y entonces digo yo, bueno, si hermano Moy, bueno, Dios, ¿verdad? Dios, si Dios tiene razón de lo que dice hermano Moy, es cierto, yo tengo que probar, ¿verdad? Es como que yo tengo una enfermedad y digo, bueno, tome esto, y si no lo tomo yo, quiero hacerlo. Y ese día yo me recuerdo que tomo mi Biblia. Me costó hacerlo, tomar la decisión de tomar mi Biblia. Y digo, tengo que pasar enfrente de todos los muchachos ahí en la cancha del templo a Minerva. Y dije, no me importa, pero yo quiero experimentar, ¿verdad? Eso que dice hermano Moisés, ese encuentro con Jesús. Precisamente como lo decías, fue un lunes. Un lunes fui,
y me dirigí a la iglesia de Amigos de Santidad, hermano Edgar Madrid, y estaba cerrada. Y llegué a un punto de pensar, Dios no me ama, ¿verdad? Porque si Él me amara, estuviera abierto aquí. Sí. Y como los lunes regularmente están cerradas. Están cerradas las iglesias, aunque hermano Edgar Madrid dice que todos los días abre, y no sé por qué ese día estaba cerrado, dice hermano Edgar, si no hubiera sido miembro yo de él, dice. Entonces, yo regreso a la casa y no está el Espíritu Santo hablando, y el día martes tomo la decisión nuevamente de ir a Iglesia Evangélica Amigos del Tabernáculo, aquí donde están las instalaciones de Amigos TV. Ajá. Entro a un martes de oración, hay un grupo de hermanos, como de unos 10 hermanos, entre ellos está hermano Elías Agastume, Esaú Morales. Esaú Morales también estaba. No me recuerdo si estaba Irma, la que, bueno, ahora su esposa, ¿verdad? Entonces, yo oí una voz del altar directamente del Señor. Aquí está lo que andas buscando. O sea, ahí encontraste la respuesta a la pregunta, ¿verdad? De lo que había hecho el pastor Moy. Había hecho el pastor, ¿verdad? Entonces, yo dije, bueno, esto es lo que yo quiero. No había director de servicio, no había un pastor predicando, no había una predicación formal, expositiva. Aquí viene esto de los cuáqueros, ¿verdad? De las raíces de los amigos, donde Fox le habla el Espíritu de Dios, y es ahí donde salta, ¿verdad? La alegría para Jorge Fox, y fue lo mismo que me ocurrió a mí. Sin director, sin predicador, yo pasé al altar y llorando como un niño entregué mi vida a Cristo Jesús. Y desde ahí, créanme que es como cuando aquellos niños, ¿verdad? Aquellos hombres, mujeres que van cargando leña y tiran el tercio de leña. Así yo sentí esa noche de que esas cargas ya no estaban más en mis hombros. Y la paz de Cristo, el perdón de mis pecados. Experimentaste el poder de la salvación, el amor de Dios. ¿Los hermanos llegaron a orar por vos? Sí, todos se acercaron, me abrazaron, yo llorando, no paraba de llorar. Y desde esa experiencia, pues todo fue diferente. O sea, llegué a la casa, mi mamá, mis hermanos, bueno, también te diste cuenta de eso, correcto, que había ocurrido algo, ¿verdad? Quité tenía un montón de póster de Vicente Fernández. Sí, quiero comentarles que una de las características en el cuarto prácticamente donde dormíamos estaba saturado de todos esos póster. Pero mi hermano empezó a tomar decisiones bien radicales, porque de hecho él se ganó una grabadora. Es de la beca que yo tenía. Entonces en esa grabadora me acuerdo que poníamos música de diferente índole. Aún mis hermanos mayores, especialmente Hilmer, creo que también la utilizaba para música romántica. Y entonces mi hermano empieza a tomar decisiones muy radicales a partir del cambio que él percibió y experimentó en ese momento. Entonces ya él muestra evidencia y es entonces cuando me empieza a invitar. Entonces, hermano, cuando llegas a la casa después de que esa carga finalmente se te quitó y encontraste lo que hermano Moy te decía, ¿verdad? La paz y la bendición. ¿Cuál fue tu reacción y cuáles fueron tus vivencias en el hogar propiamente cuando ya estabas en la casa? Sí, aclarar, ¿verdad? Que esa grabadora la había comprado con la beca que me habían dado del gobierno en el experimental. Todo cambió, es decir, Dios hizo una obra en mí, el Espíritu Santo vino a morar en mi corazón. A mí ya no me preocupaban todos los conflictos que habían en la casa, a pesar de que eran latentes, ¿verdad? Veía el sufrimiento de mi mamá, de todos mis hermanos, mi hermano mayor ya siguiendo los pasos de mi papá en los vicios, empezaba a quedar tirado. Pero empezó a haber algo muy especial dentro de mi corazón. Yo tenía paz, asistía a la iglesia y ahí fue donde creo que la luz del evangelio empezó a brillar en la familia. Y como siempre andábamos juntos, creo que fuiste el primero en preguntar qué había pasado. Sí, lo que pasa es que también en la Biblia encontramos que Pedro y Andrés eran hermanos, Jacob y Juan eran hermanos. Y de alguna manera el compartir entre hermanos
uno puede influir sobre el otro. En este caso, pues mi hermano, por ser mayor, también influía en ciertas actividades que realizábamos. Entonces yo miraba una conducta diferente sobre mi hermano. Pues sí, al final fui entendiendo de que él buscó a Dios. Y Manuel, de una manera estratégica, me empieza a invitar, pero no a la iglesia. Y como siempre hacíamos deporte todo el tiempo, yo quiero comentarles que con mi hermano desde pequeño íbamos a los ríos, a Las Vegas, a traer mangos. Nos metimos acá a la casa del deportista, judo, boxeo, maratón. En medio de la crisis financiera, me acuerdo yo que en una maratón que hizo el banco, no logro recordar el nombre del banco, pues todos a las expectativas íbamos a ganar el primero, segundo, tercer lugar porque ahí había pisto. Y entonces con mi hermano y unos de la colonia ahí nos preparábamos, pero al final pues no ganamos nada. Entonces nos desarrollamos de esa manera y mi hermano sabe que a mí me gustaba el deporte. Y entonces es cuando me invita a un programa que tenía el tabernáculo de Ictus. Y es ahí por primera vez que yo vengo a una reunión por la invitación de mi hermano, que ya estaba dando testimonio de su fe dentro de la casa y que ya está influyendo en mí, pero la manera como él me invita es, mira, vamos a Ictus, ¿verdad? Porque también entiendo que Enio, que fue tu compañero, también ya iban a Ictus, ¿verdad? Creo que era la forma como llegaste a Ictus y luego me invitaste. Sí, varias formas de cómo el Señor me estaba permitiendo comunicar el evangelio a muchos del barrio, porque eso fue como que le dan una noticia a uno y uno está feliz y no quiere compartirla con medio mundo. Yo compartí el evangelio con todos. Ahí sí que puedo decir, yo estoy libre de la sangre del barrio, colonia, del Sasmo, del barrio Los Desnudos, porque no hay quien pueda decir ahí que no escuchó el evangelio de parte de mis labios. Así. Esa fue la forma como mi hermano empezó a testificar. Y entonces antes de irnos al corte, yo llego a Ictus y lo que me gusta fue las dinámicas. Y quiero decir esto porque muchos creen que Ictus solo a correr o a jugar, y realmente no. Yo empecé a escuchar la palabra, pero la estrategia fue actividades recreativas. Entonces habían juegos de competencia y eso me gustó mucho, entonces me quedé. Pero llega el momento en donde mi hermano me hace la invitación cabal en una actividad de jóvenes que fue un aniversario. Por eso mi conversión, la de él fue a través del Colegio Amigos y todas las formas que Dios utilizó en el pasado. En mi caso creo que fue Ictus. Ictus fue como el gancho para atraerme a una reunión y que posteriormente fue la plataforma que sirvió para venir a una reunión de jóvenes y que precisamente en esos días estaba el aniversario de jóvenes y fue cuando mi hermano me invita. Y vine por primera vez a un culto formal del Tabernáculo Evangélico Amigos aquí en Chiquimula. Yo miraba cuando iba al estadio de las Victorias, del Sacachispas, yo decía, este lugar, yo decía, qué tan triste, yo nunca voy a entrar aquí. Decía, yo siempre de niño, de 9 años, 10 años, yo miraba aquel silencio, un grupito de personas, no sabía que eran evangélicos. Pero yo solo decía, aquí no voy a entrar, aquí está muy aburrido, me voy para el estadio. Pero los planes de Dios son diferentes y es ahí donde mi hermano me lleva. Y en el siguiente segmento les cuento y cómo fue también la parte del llamado a lo pastoral, un llamado directo de parte del Señor. Difundimos la verdad de Cristo. Amigos TV. Estamos en la parte final del programa Punto de Reflexión y nos anima y nos bendice saber cómo Dios utiliza distintas formas, medios para llevar el Evangelio de Jesucristo. Mi hermano es un testimonio de vida, que es la serie que estamos trabajando, porque finalmente él obedece al llamado de la salvación, a lo que al inicio yo le citaba en la Biblia: el que a mí viene yo no le echo fuera, el amor de Dios como a través de la palabra. Mi hermano experimenta ese cambio, eso sobrenatural en el Colegio Amigos a través de los labios del hermano Moisés Méndez, y finalmente lo que hermano Moy decía lo encuentra acá en el tabernáculo, sin predicación, sin nada. Él entra directamente y en el altar tiene ese encuentro personal con Jesucristo. Luego me invita y al tiempo, cuando vengo al tabernáculo, recuerdo que está hermano Arodi Espinales
grupo de alabanza. Me acuerdo que estaban las hijas de hermano Lolo Castro, las Galvez también. Estaba Cecia, me acuerdo de Anabel Nilda. Era un grupazo por ahí. Lea. Lea. Y entonces yo en el último día del aniversario yo me entrego a Cristo. Fue en agosto de 1995 y me pasó lo mismo que le pasó a mi hermano. Yo lloré, le pedí al Señor perdón por mis faltas de 14 años de edad y entonces empezamos a crecer en nuestra vida espiritual. Y aquí quiero preguntarte, hermano, porque actualmente sos pastor, ¿cómo fue ese momento? Porque te metiste de lleno en la iglesia, pero ¿cuál fue el momento cuando recibiste el llamado de Dios para servirle a tiempo completo? Sí, gracias a Dios, Iglesia Amigos, el Tabernáculo fue la iglesia, ¿verdad?, que me empezó a ayudar en mis primeros pasos en la fe. Y yo estaba estudiando en el Colegio Amigos, pues tenía la expectativa, ¿verdad?, de seguir estudiando en la universidad. Cuando Dios precisamente hace el llamado a servirle a Él a tiempo completo, recuerdo que estaba en la casa de mi tío César, hermano de mi mamá. Estábamos ahí y escuché yo la voz del Señor a través de las noticias, ¿verdad? Noticias de gente muriendo de hambre, gente muriendo por causa de la violencia. Y el Señor me habla y dice: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Y yo le dije, como responde el profeta Isaías: heme aquí, envíame a mí. Y me arrodillo, lloro, le digo: Señor, aquí estoy. Luego empiezo a preguntar aquí en el tabernáculo qué debo hacer. Y aparece ahí Arodi Espinales, ¿verdad? Arodi Espinales. Nos conocemos por su música, nosotros seguimos escuchando su música y él me habla, ¿verdad? Yo le comento eso, él escucha y entonces ya él me dice cómo hacer. Y entonces yo sigo los procesos y entonces los hermanos me dicen: nosotros le vamos a apoyar, ¿verdad?, para que vaya a estudiar teología. Sí, pues. Realmente el llamado no lo hace Berea, ¿verdad? El llamado viene directamente de parte de Dios. Berea lo que hace es darnos las herramientas para que nosotros hagamos la misión que Dios nos ha encomendado. Es decir, Arodi llevó el sentir de tu corazón a los hermanos de la iglesia. Exacto. Ya ellos te abrieron puertas. Pero yo me recuerdo también el programa de extensión, ¿verdad? El programa de extensión para estudiar teología. A mi hermano le gusta mucho en ese momento cuando le dan la oportunidad y se mete de lleno a estudiar la Biblia, y creo que fue en ese estudio que fuiste empapándote más de la Biblia, en el llamado de Dios, y finalmente pues egresaste del seminario. Sí, todo lo que, bueno, yo quería servirle al Señor y aquí estoy, y quizás hubiera podido formarme más en el área universitaria y a la vez en el área teológica para servirle aún mucho mejor al Señor, pero Dios sabe por qué, ¿verdad? Cuando le dije a mi mamá: mira, madre, le digo, yo ya me gradué, te quiero contar. Mi mamá no cristiana, ¿verdad? Me dice, le digo yo recibí el llamado al Señor al ministerio y eso quiere decir de que no voy a trabajar. Entonces mi mamá se que me queda viendo bien seria, ¿verdad? Porque como quien dice, yo... Toda la inversión, pues, digamos, el esfuerzo. Toda la inversión, el esfuerzo que yo he hecho para que me digas eso, no siendo cristiana, y ella me recuerdo que me dijo estas palabras: bueno, si eso es lo que querés, dale, ¿verdad? Y yo creo que mi mamá pues ahora conoce a Jesús, ¿verdad? Después de tantos años de sufrir, le entregó su vida a Jesús y ahora entiende, ¿verdad?, que sus hijos tomaron la mejor decisión de servirle al Señor. Definitivamente. Gracias, hermano, por permitirnos escuchar tu testimonio de primera mano. Y creo yo que Dios sigue hablando. ¿Qué le decimos a aquellas personas, Pastor Manuel, que dicen: no, usted, yo ya probé, no puedo? ¿Qué le decimos a esas personas para terminar este punto de reflexión? Sí, yo quiero decirles algo que bien importante. Conocer a Jesús me ayudó a perdonar a mi papá. Correcto. Y decirles que... Gloria a Dios. Gloria a Dios. Así es.
que esas cargas que yo sentía, esa angustia, se terminó. Cuando yo escuché de ahí del altar y recordar esos versículos de la palabra del Señor de Jesús: vengan a mí todos los que están cargados y trabajados, que yo os haré descansar. Y precisamente fue eso lo que yo encontré en Jesús. Exactamente. Miren cómo Dios, de una manera tremenda, liberando no solamente los pecados, sino también heridas del pasado. Y sé que mi hermano comprendió esa parte del perdón, porque muchos están anclados, y voy a decirte, hermano, y lo sabes también porque sos pastor, anclados a sus familias, anclados al pasado. Pero con el poder del evangelio podemos soltar esas angustias, heridas, y tener un nuevo comienzo. Entonces te agradezco, hermano, por compartirnos tu testimonio, por la capacidad que Dios te dio de perdonar a nuestro padre, que por sus malas decisiones pues prácticamente dañó ciertas áreas, pero que finalmente estamos reconstruyendo en nuestras nuevas generaciones el amor de Dios, ahora pues impartido a nuestros hijos, y seguramente esas generaciones seguirán escuchando la palabra de Dios. Dios te bendiga, acércate a Dios si estás escuchando la voz del Espíritu Santo y a través de este testimonio has sido tocado, pues busca al Señor, busca una iglesia como en el caso de mi hermano y puedas entregarte al Señor Jesucristo. Hermano, gracias por estar en Punto de Reflexión. Dios te bendiga. Y a toda la audiencia, pues vamos a estar, si Dios nos permite, en otro Punto de Reflexión. Bendiciones. Punto de Reflexión. Un tiempo de diálogo ameno con expertos bíblicos, hablando sobre temas actuales y aplicaciones prácticas, con el presentador Marvin Coronado.